¿Cuál crees que es el propósito del Evangelio en tu vida? ¿Aprender lecciones preciosas para tu alma o formar a Cristo en tu vida? Vamos a abrir la Biblia en Gálatas, en el capítulo 4, versos del 19 en adelante. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Señor, bendiga su palabra. Las palabras de Pablo aquí, son como un déjà vu, al ver que la semilla del Evangelio sembrada en la iglesia de los Gálatas no estaba dando el fruto y no estaba formando a Cristo en la vida de los creyentes. Muchas veces el propósito del Evangelio para muchos cristianos solamente es aprender lecciones preciosas que la Biblia nos enseña. Pero el Evangelio no es eso solo. El Evangelio, este Evangelio prodigioso, tiene el propósito de hacer formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Que va mucho más lejos que el aprendizaje de lecciones morales, de enseñanzas de sabiduría, de elocuencia religiosa. Dios quiere formar dentro de nosotros a Cristo en nuestra vida. No tiene otro propósito el Evangelio. El Evangelio no solamente es la proclamación de las verdades de Dios, sino que este Evangelio tiene vida propia. Vida propia para forjar, para formar dentro de cada uno de nosotros el carácter inigualable de Cristo, el espíritu de la cruz en nuestra vida. Cosas que no podemos forjar por nosotros mismos, sino que tienen que ser forjadas por aquel que vive en nosotros, aquel que, teniendo el control de nuestra vida, su influencia diaria en nosotros, forja cosas que somos incapaces por nosotros mismos de generar. Y Pablo no le distraen las cosas que ve en la iglesia de Galacia, queriendo volver de nuevo a los rudimentos de la esclavitud de la ley, sino que él insiste en que el camino para poder forjar y preparar las vidas de las personas es el camino de la cruz. No hay otra experiencia más importante en nuestra vida que Dios trate con nosotros personalmente en nuestra vida, no para producir lecciones hermosas para nuestro intelecto, sino para forjar en nuestra vida un carácter, una actitud, un estilo del cielo de vida en nosotros, que sea capaz de poder manifestar que hay una transformación real en nuestros corazones. Propósito del Evangelio es formar a Cristo en nosotros. Cuando la semilla del Evangelio germina y da fruto en nuestra vida, esa semilla va forjando y formando en nuestro interior la vida de Cristo. Para que eso ocurra, la tierra tiene que estar preparada. Esa tierra tiene que ser labrada y tienen que ser quitados las zarzas, los espinos, los cardos, las piedras que obstaculizan el crecimiento de la vida de Dios. Y lo más importante, esta tierra seca y árida necesita tener vida para poder producir el fruto en ella. El abono que necesitan nuestras vidas es la comunión con el Señor en nuestra vida, es la
palabra de Dios fructificando esta tierra seca y árida y revelando a Cristo en nosotros. Con cada revelación de la palabra de Dios en nuestra vida, con cada experiencia personal con Jesús, vamos abonando esta tierra. El arado del cielo que limpia nuestra vida es la cruz del Calvario. No hay otra forma de poder preparar la tierra para poder forjar en ella, sembrar en ella, hacer germinar en ella la vida de Dios. Tengo malas noticias para Adán. Adán tiene que morir. El viejo Adán no tiene parte en la nueva vida que Dios nos da. Este viejo Adán que no tiene ninguna expectativa de poder por sí mismo vivir el Evangelio y ser salvo. El viejo Adán tiene que morir. El carácter del viejo Adán, formado en el pecado, no tiene chances de poder sobrevivir en esta tierra. El arado del cielo sobre nuestras vidas tiene que llevar a este Adán a ese punto de la vida de él, de que tiene que ir a esa cruz a morir. No hay chances para Adán. Adán tiene que morir para que la vida de Dios se manifieste en nosotros. Ese nuevo hombre que Dios va a forjar, no sobre Adán, sino Cristo en nosotros, debe de llevar a este viejo Adán a morir en la cruz. ¿Por qué es tan importante que Jesús muriera en una cruz? No solamente es importante y tiene significado para nuestra vida, porque Él, en esa muerte redentiva para nuestra vida, tiene como significado de que tú y yo podemos recibir el perdón por nuestros pecados. Pero la cruz tiene una arista más que muchas veces no vemos. Esa cruz está preparada también para el viejo Adán, el viejo hombre que vive en nosotros. Y ese viejo hombre tiene que morir. Cristo no puede vivir en nosotros compartiendo un estilo de vida del viejo hombre. La vida de Dios no se manifiesta en nuestra vida porque la ahoga Adán con sus costumbres y sus vicios, con sus maneras, con la tendencia que hay en su vida a buscar los lugares altos. Adán necesita sobrevivir y el Evangelio es el antídoto para hacerlo morir. Y él intenta de todas las maneras posibles. Y Jesús ha preparado un camino para que el viejo Adán deje de importunar sobre la cruz de Cristo y Cristo en nosotros pueda generar expectativas para que la vida que ahora vamos a vivir sea una vida no forjada en la tendencia de Adán en nuestra vida, sino la tendencia de ese Jesús prodigioso, de ese Jesús sobrenatural que puede hacer que vivamos un evangelio diferente al que vivimos. Nosotros necesitamos más la cruz de lo que pensamos. La cruz no solamente es para expiar los pecados. Muchas veces el único significado que tiene la cruz para nuestra vida es ese. Pero Jesús no fue a morir en una cruz porque Él lo necesitase. Jesús fue a morir en una cruz porque tú y yo necesitamos también morir. Y cuando tú y yo nos identificamos en nuestra vida con la muerte de Cristo en esa cruz y nos identificamos con Él en su muerte, la vida que ahora está en Él pasa también a nosotros. Y la nueva vida que vivimos no es la del viejo Adán, porque el viejo Adán está caduco. No hay expectativas para el viejo Adán en el Evangelio. El viejo Adán tiene que morir. Y la forma en la que Dios ha tratado eso con nuestras vidas es en la cruz. Una cruz que, más allá de tratar con nuestras vidas y con nuestros pecados, trata con lo que tú y yo somos, con las aspiraciones de nuestra vida, con la tendencia egocéntrica y presuntuosa y arrogante
que vive en nosotros. Esa tendencia está en nuestra vida, en cada cosa que hacemos. Y eso es lo que hace impedir que Cristo se forje, se forme en nuestra vida. Tú y yo necesitamos más la cruz que ninguna otra cosa en nuestra vida. Porque ese bandido que vive dentro de nosotros, ese viejo Adán, lleno de excusas y justificaciones, necesita ir a esa cruz para que la nueva vida que Cristo nos va a dar no esté salpicada, no esté impregnada con la vieja vida de la que Adán es visible. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículos del 20 en adelante, vemos a Jesús que le va llegando el momento de ir a la cruz. Como dice la palabra de Dios 5 veces en los evangelios, él decía que todavía no había llegado su hora, pero la hora siempre llega. Adán tiene una cita con la cruz. Tú y yo tenemos una cita con la cruz en nuestra vida. Y la hora de Jesús llegó, como llegará la nuestra en nuestra vida. Yo confío en que eso pueda pasar en tu vida hoy mismo, que tú puedas identificarte con Cristo en su muerte, para que Él se identifique contigo en su resurrección, para que tú puedas de una vez por todas desembarazarte de ese viejo Adán que tiene una cita con la cruz, no para castigarlo por sus pecados, sino para dejar de ser aquello que Él quiere ser, para dejar de dominar la vida con su ego y para así dejar que Cristo pueda forjar en tu vida y en la mía el carácter de Cristo en nosotros, lo que Él es en esencia para nosotros. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 20, dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Grupo de griegos que habían venido seguramente movidos por la aureola y la fama de Jesús, que había traspasado los límites de Israel. Y este grupo de griegos que venían de una cultura diferente a la israelita. Grecia se ha destacado por adorar a dioses. Es más, el Olimpo que se levanta en Grecia es el lugar donde hombres se han hecho semidioses y en muchos casos toman forma de dioses, aun siendo hombres. Y ellos vinieron a ver a Jerusalén a Jesús. Jesús, que siendo Dios, se hizo hombre. Hay una gran diferencia de la cultura en la que los griegos habían sido educados, de la cultura en la que Jesús venía a revelarse a nuestra vida. Él no está buscando hacer de hombres dioses. Él se está revelando a nuestra vida, siendo Dios, para incorporarse en nuestra vida, para vivir en nosotros. Esta experiencia es la que trató de explicarle a los griegos. Versículo 21, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto te digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El grano de trigo aquí es Jesús. Él es el grano de trigo que viene en obediencia al Padre a morir en esa cruz, no para buscar su gloria, sino para que el Padre sea glorificado. Cuando Cristo viene a germinar el Evangelio en nuestra vida, cuando la palabra de Dios viene a germinar la esencia de ella en nosotros, viene también para llevarnos a la cruz. No tiene otro camino
la palabra de Dios en nuestra vida. No hay otro atajo en el que podamos eludir nuestra cita con la cruz. El viejo Adán tiene una cita con la cruz. Tú y yo tenemos una cita con la cruz en nuestra vida. No una cruz para dar castigo por nuestros pecados. Porque Cristo ya vino a librarnos de eso, poniendo Él su vida por nosotros. Tomando Él nuestras culpas y nuestros pecados. Asumiendo lo que tú y yo hicimos. Lo recibió Él y lo llevó Él en esa cruz. Sino que Él en nosotros viene a germinar el propósito principal de nuestra vida. Que no solamente es conocerle a Él, sino que conociéndole a Él en nuestra vida, eso nos lleve a esa cruz, a ti y a mí. Tú y yo tenemos una cita con la cruz también. Tú y yo tenemos un día en el cual el obituario de tu muerte va a coincidir con el obituario de la muerte de Jesús. Yo voy a morir el mismo día que Jesús. Claro, pero si yo nací en 1963. Jesús murió hace 2000 años. Ahora, el día de la muerte del viejo Adán es el mismo día de la muerte de Jesús, porque Él en esa cruz nos lleva a morir con Él. Él hace germinar en nuestro interior, por medio de la palabra de Dios, por medio de la experiencia de Él en nuestras vidas, que ese proceso tiene que ocurrir en nosotros. No hay posibilidad ninguno de formar Él en nosotros si el viejo Adán no muere. Cuando Dios germina su vida en nosotros, el embarazo que produce en nuestra vida no es de gemelos, no es Adán y Cristo, es Jesús. Adán tiene que morir. Nosotros no podemos forjar el carácter de Cristo en nuestra vida si el viejo Adán sigue ahí, agazapado en nuestro interior. Él tiene que ir a la cruz para despojarse de lo que es Él, de la tendencia presuntuosa de su vida, de la tendencia pecaminosa de su vida, de las ambiciones carnales, de todas esas cosas que hacen disminuir, impedir el crecimiento de Cristo en nosotros. Jesús quiere vivir en ti tu vida. Jesús quiere vivir en ti tu vida. Él es el que va a vivir esa vida, no tú. Tú vas a quedar postergado, no humillado, pero postergado, para que la vida que ahora vives sea como consecuencia de ese paso que has dado en tu vida. Pablo lo explicaba muy bien en su epístola. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo es posible que Pablo pudiera revelar esa verdad si no fuera una experiencia real en su vida? No es teoría religiosa, no es conocimiento de esta mente privilegiada de Pablo. Era la experiencia vital en su vida personal de que aquella cruz para Pablo era tan real como lo fue la predicación de la palabra. Y él decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Pablo había sustituido la vida que él vivía por la vida de Cristo que iba a vivir él. Era Cristo viviendo en él, Cristo dirigiendo su vida, Cristo evidenciándose en cada paso en su vida personal. El viejo Pablo, el viejo Adán religioso, había muerto allí en el camino de Damasco. Ahora, lo que ahora podemos ver la vida de Pablo es completamente en 180 grados, porque era la vida de Cristo manifestándose en él. Era la evidencia sublime, absoluta, verdadera, de que aquel Pablo murió en el camino de Damasco. Se encontró con la luz. Esa cruz que brillaba en el horizonte fue la que le hizo sucumbir a su propio yo, a su propia experiencia religiosa, para entrar en una dimensión impensada para su vida.
El viejo Adán, querido amigo, no tiene ninguna chance de vivir el Evangelio, ni de ser salvo. El viejo Adán tiene que morir. Si tú piensas en tu vida personal que tú puedes por ti mismo vivir el Evangelio, que ese viejo Adán con sus costumbres, su estilo de vida, sus manifestaciones, va a lograr encontrar el camino de la salvación, no lo logrará. Necesitamos una experiencia diferente en nuestra vida. Y esa experiencia es la cruz para nosotros. Ninguna manifestación de Cristo en nuestra vida nacerá del viejo Adán, sino de ese nuevo nacimiento en nuestra vida, de la manifestación de Cristo en nosotros. Cristo quiere fluir en nuestra vida, pero para eso Adán tiene que morir. Y la muerte que el Señor ha preparado para él no es un funeral lleno de aplausos y elogios. No es por el comportamiento que recibe honores después de muerto. Es que donde para el viejo Adán y para nosotros la muerte es un honor en sí mismo. No necesitamos salvas de alegría. La alegría para nuestra vida es dejar atrás la vida que llevamos y enfocarnos para que la nueva vida que Cristo nos da podamos vivirla no en nuestras fuerzas, sino en la gracia que Dios nos da. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos del 7 en adelante. Pablo de nuevo, Segunda de Corintios capítulo 4, versículos del 7 en adelante. Pablo de nuevo nos habla de la cruz y nos habla de una vida que solo es posible después de la muerte. Porque ninguna vida espiritual es posible si Adán anda por medio. Adán tiene que ir a la cruz. Él tiene una cita con el lugar donde Dios le va a despojar de aquello que Adán es, lo que Adán representa, el carácter egoísta y egocéntrico en el que vive. Todas esas cosas las ha producido el pecado en nuestra vida. Adán no es así porque él quiere, sino porque él pecó y está destituido de la gloria de Dios, tanto como nosotros. Y tanto como nosotros tenemos que encontrar el camino de la cruz para encontrar el camino de la vida de Dios en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder que hace cambiar nuestras vidas no está en nosotros. No es la educación religiosa, no es el formato donde tú aprendes, no es la evidencia que lo intelectual es capaz de transformar nuestras vidas, no. Este tesoro está en vasos de barro, proviene del cielo para nuestra vida y es tan frágil lo que lo contiene que solo el poder mismo sostiene esta realidad en nuestra vida. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. No podemos formar y forjar el carácter de Cristo en nuestra vida, el carácter de Rey de Reyes, el de Señor de Señores, por nosotros mismos. Esa es una tarea que solo Dios puede hacer en nuestra vida. Cuando Jesús entró en Jerusalén en el día de la Pascua, el domingo por la mañana, el día de Ramos, un día especial que marcaba en Jesús su camino hacia la cruz. Dice la palabra de Dios que Él se subió en un burrito. Se subió en un burrito para poder entrar en Jerusalén. Él podía haber elegido cualquier otro animal.
pero eligió un burro. Muchas veces la única forma que tiene Dios de tratar nuestras vidas es forjando en nuestra vida por su influencia lo que es Él. Nadie en sí mismo puede pensar que la elección de Jesús en aquel día fue una decisión arbitraria. Se subió lo que encontró. No, Él eligió subirse en un burro. Muchas veces en nuestra vida no aparecen las virtudes del Cordero en nosotros. Tú y yo no podemos producir las virtudes del Cordero en nuestra vida por imitación, ni siquiera por mérito, ni por conocimiento. Las virtudes del Cordero en nuestra vida no se logran por ti mismo, no son dadas del cielo en nuestra vida. Es su influencia diaria en nuestra vida la que hace posible que tú y yo podamos llevar a Cristo en nuestra vida y podemos manifestar que la vida que ahora vivimos es la vida que vive Él en nosotros. Y esto es lo que trata de Jesús de enseñarnos muchas veces. Tú no puedes lograr por ti mismo ninguna manifestación del carácter de Cristo en tu vida por imitación, por mérito o por conocimiento de la verdad. Tú lo logras porque cuando Cristo posa sobre ti, toma tu vida y tú eres el que lo llevas de aquí para allá, Él bajo esa influencia en nosotros, Él es capaz de transformar nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, un texto que vuelve de nuevo Jesús a hablar de lo mismo. Mateo capítulo 11, vamos a leerlo, versículos del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta invitación de Jesús no solamente tiene un sentido hacia aquellos que están cargados, asediados por sus propios problemas, angustiados, o viven en un estado de frustración o de conflicto personal en su vida, sino aquellos que la propia experiencia de su vida les consume a sí mismos. La propia experiencia de su vida personal les impide realmente enfrentarse a lo que son. Nosotros somos seres caídos. La tendencia de nuestra vida no es la de ser virtuosos ni tener virtudes en nuestra vida. Esas cosas quedaron atrás en nuestra vida cuando el pecado se apoderó de nosotros. Perdimos toda esencia de virtud en nuestra vida. Aún quedan algunas cosas, sin duda a veces hay algunas cosas, pero la gran mayoría de los seres humanos están contaminadas por el pecado, por el ego, por el orgullo. Qué terrible es ver a veces eso en los corazones de las personas. Personas con un envoltorio aceptable, pero que están consumidas por su orgullo, por su ego. Cuando venimos a Jesús, Él quiere forjar en nuestra vida y para eso tiene que llevarnos a la cruz. Que podamos desistir de ser lo que somos para que Dios pueda hacer en nuestra vida aquello que quiere de nosotros. Muchas veces la resistencia del Señor hacia nuestras vidas es porque ve ese impedimento en nosotros. Nosotros queremos ser algo y Dios quiere hacer algo diferente de nuestra vida.
Es el viejo Adán que sigue insistiendo en querer formar su propia imagen, ser como él quiere. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ser humano no acepta ningún yugo. El único yugo que acepta es el de su propio orgullo, el que él se impone a sí mismo. El yugo de Jesús para su vida es un yugo pesado. El Evangelio sin la gracia de Dios en nuestra vida, la religión, es una pesada carga que nadie quiere llevar. El burrito que tomó Jesús prestado para poder entrar en Jerusalén, dice la palabra de Dios que ninguna persona lo había montado nunca. Era un animal que no había sido domesticado, domado. En un sentido, también los seres humanos somos de esa misma manera. No aceptamos ningún yugo en nuestra vida, porque el único yugo que queremos llevar es el yugo que nos impone nuestro orgullo, nuestro ego. La forma de vida que hemos elegido. Los argumentos en los cuales se sostiene nuestra forma de vivir. Y Jesús viene a quitar el yugo que nos aprieta el pescuezo para poner sobre nosotros el yugo que nos libra de nosotros mismos. La cruz tiene esa faceta que nos lleva allí para enfrentarte a ti mismo y para que tú, en la gracia de Dios, puedas dejar de ser lo que eres, para que Dios pueda hacer de ti una persona nueva y diferente. Sufrimos mucho cuando Cristo nos revela quiénes somos en verdad. Jesús podía haber elegido un caballo para entrar en Jerusalén, pero no eligió un burro. La elección de Dios sobre nuestras vidas es caprichosa, porque Dios no eligió a los sabios y a los entendidos, a los que se creen algo. Dios eligió a los que no son nada, para avergonzar a aquellos que se creen sabios o se creen algo. Yo no te voy a decir que tú eres un burro, pero la tendencia de nuestra vida es asemejarnos con el corcel brioso, con ese corcel que va en ese trote alegre y sinuoso en el camino. Ese corcel que el viento mece sus crines cuando trota por la pradera. En un sentido imaginario de nuestra vida nosotros forjamos esa idea. Y Dios eligió un burrito, terco, obstinado muchas veces, pero bajo la influencia de su presencia en la vida de aquel animal, pudo forjar en él un trayecto en el cual él pudo entrar a Jerusalén, pudo llevarlo donde Jesús quería. Dios trata nuestras vidas para romper el imaginario y la tendencia de nuestra vida a la exaltación personal. Nosotros no queremos subirnos en un burrito, queremos subirnos en un caballo, como lo hacen los reyes y los emperadores. Queremos que la figura de nuestra vida esté en los lugares públicos de nuestra ciudad. Queremos ser reconocidos, ser aclamados, ser admirados. Lo que más consuelo trae para nuestra vida es que hemos gastado nuestras vidas para que nuestra vida trascienda en lo que hemos hecho. Pero la vida de Dios no se manifiesta en esa postura. Cristo eligió un burrito. Cristo me eligió a mí, que no era nada. Yo no voy a decirte que tú eres un burrito. No quiero ofenderte. Pero Dios eligió a aquellos que no son nada. Si te ha elegido a ti, si te ha llamado a ti, ya sabes lo que eres. No te lo tengo que decir yo. La idea de el caballo fuerte y vigoroso, a la idea de un animal
tosco y humilde, pero del cual Dios quiere tratar su vida y la mía, para que podamos llevar a Jesús allí donde vamos, para que el carácter de Cristo se forme en nuestra vida. Solamente Jesús dijo una vez: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad de corazón no tiene nada que ver con la apariencia de humildad en nuestra vida. Son dos cosas completamente diferentes. La humildad de corazón es una virtud que muchas veces el que la posee en su vida ni él mismo sabe. Ahora, la apariencia de una vida humilde es algo que muchas veces hacemos un gran esfuerzo en nuestra vida para parecer humildes delante de los demás. La tendencia de nuestra vida es pensar que con los actos de humildad de nuestra vida podemos ser humildes. Pero muchas veces los actos de humildad de nuestra vida no esconden más que objetivos inconfesables de nuestra vida. Buscamos honra, gloria, reconocimiento. Y los actos de humildad son el camino que hemos elegido. No es porque somos humildes de corazón, sino porque hemos escondido nuestros objetivos más inconfesables en nuestra vida detrás de actos de humildad que no manifiestan más que eso. Pero no hay humildad de corazón. Hay una diferencia entre eso y aquel que es humilde de corazón. Aquel que recibe esa virtud en su vida. No por mérito, no por imitación, no por conocimiento de ninguna índole en su vida, sino por la influencia del Espíritu Santo en su vida personal. Yo no tengo que hacer actos de humildad para ser humilde, porque sin hacer ningún acto de humildad en mi vida, sin hacer nada, puedo seguir siendo humilde de corazón igual. ¿Por qué? Porque no son los actos de humildad que hacemos delante de los demás los que nos hacen humildes, sino que somos humildes de corazón como lo fue Jesús, sin hacer nada. No necesitamos los elogios de los demás. Yo no necesito que me aplaudan, ni busco el aplauso cuando puedo despertar admiración en las vidas de los que están conmigo. No es que eso sea lo que ocurre, pero cuando uno es humilde de corazón, como lo era Jesús, él no vive una vida esperando los elogios, el aplauso de los que están con él. Jamás Jesús vivió de esa manera. Al contrario, él siempre huía de las multitudes, él siempre huía de ese reconocimiento a veces fingido, forjado, que muchas veces los seres humanos nos damos los unos a los otros. Muchas veces solamente estamos esperando el elogio de los demás para demostrar a los demás que somos más espirituales que los que están con nosotros. En una congregación de hermanos había uno de ellos, no voy a decir que era el pastor, pero bueno, vamos a decir que era el pastor. Y la congregación le regaló un broche de oro porque era la persona más humilde. Una semana después, el grupo de ancianos de la iglesia tuvo que retirarle la condecoración que había recibido. ¿Y por qué? Porque se la puso en el lugar más visible de su chaleco. A veces fingimos que somos humildes. A veces ocupamos lugares de sufrimiento en la obra. A veces buscamos esos lugares donde los demás pueden ver nuestro esfuerzo y nuestra abnegación, nuestro trabajo. No porque seamos humildes, sino porque detrás de esa falsa humildad en nuestra vida se esconden metas y objetivos inconfesables en nuestra vida. Solamente la cruz puede hacer diluir eso en nosotros. Solamente dejar de ser lo que somos por la acción de Cristo en nuestra vida. Cuando Él forja en nosotros ese corazón humilde, no necesitamos exhibirnos delante de los demás. Un escritor norteamericano
muy conocido, J. Blanchard, decía que Dios piensa más en el hombre, Dios piensa más en los hombres, Dios piensa más en el hombre que piensa menos en sí mismo. Dios tiene una mirada diferente para aquellos hombres que no están pensando en sí, sino que están pensando en los demás. Jesús fue un hombre que no tenía puesto el foco de su mirada en sí mismo. Él se había despojado de su gloria. Se incorporó en un cuerpo humano. Vino a vivir entre nosotros porque Él ama a personas. Y Él dejó su gloria. Se convirtió en una semilla pequeña para germinar en la vida de María y poder así engendrarse en un hombre. Él no perdió un ápice de su esencia, de su carácter, de su dignidad, de su soberanía, de su esencia de Dios por hacerse más pequeño. Él se hizo más pequeño que ninguno, pero Él era el más grande de todos. Porque la verdadera humildad de corazón no está en los éxitos personales de nuestra vida. Yo no soy más humilde porque tengo más éxito. Yo soy humilde de corazón, aunque a pesar de los éxitos que no me acompañan. Porque yo doy cuentas al Señor en mi vida de las cosas que hago. Y aunque las cosas no tengan una repercusión de éxito a mi alrededor, si manifiestan a Cristo en mi vida, el carácter de Cristo en mi vida, es suficiente para sentirme satisfecho. Cuando el centro de tu vida no eres tú, sino es Cristo, entonces Dios está pensando más en ti. Cuando tú no piensas en ti mismo como alguien al que catapultar a posiciones de honra y reconocimiento, cuando has dejado de concentrar tu mirada en lo que tú haces, en lo que tú eres, para poner tu mirada en Cristo y Cristo la ponga en los demás, entonces el carácter humilde de Cristo se está formando en tu vida. Qué hermoso es ver personas que son humildes y no lo saben. El humilde de corazón, yo creo que ni es consciente del que lo es. Esta virtud está desapercibida en su propia vida. No es consciente de lo que es. Yo veo personas a mi alrededor que no se esconden detrás de acciones humildes en su vida. Lo son, y lo son no porque lo dicen, sino porque la vida de Cristo se manifiesta en ellos. Qué hermoso es ese corazón que no busca decir lo que es, sino que lo dice sin decirlo. Personas así a nuestro alrededor son las que glorifican al Padre en sus vidas, porque son como Jesús. Son como Jesús en las dificultades y son como Jesús en los momentos de gozo y alegría. Ni exuberancia de gozo y exageración de alegría, sino una medida de gracia en su vida que le hace estar gozosos aun en los momentos más difíciles en su vida personal. Jesús nunca ha dejado de ser lo que era, aun a pesar de las circunstancias tan difíciles que tuvo que vivir. Ante tanta hostilidad de un pueblo que no entendía y comprendía que el Mesías, que Jesús, era el Cordero de Dios, Él no recibió más que hostigamiento, castigo, persecución. Aun así, jamás perdió un ápice de lo que Jesús era. Jesús era manso y humilde de corazón. Tú no lograrás de ninguna manera provocar a que el Cordero de Dios pueda elogiarse a sí mismo, pueda glorificarse a sí mismo. No hay ninguna acción en su vida, y mira que hizo muchas prodigiosas, que manifestaban lo sobrenatural en su vida, su afectividad, su amor, su gracia.
el poder de sus palabras, que pudieran generar ni siquiera absolutamente nada, ningún tipo de elogismo propio en su vida personal. Al contrario, era un hombre sencillo, humilde, un hombre manso que no había manera de irritarlo. Nosotros queremos ser así, pero no somos así. Detrás de la apariencia de la humildad de nuestra vida, detrás de los deseos, se esconden otras ambiciones de nuestro corazón. Dice Agostinho, este teólogo cristiano del siglo IV, que el que es humilde de corazón ni él mismo es consciente de ello. No es consciente de la virtud que tiene, ya que si fuera consciente, la perdería. Es tal la disociación de lo que es nuestro corazón a lo que hacemos, que no podemos pensar que uno es consecuencia del otro. El humilde de corazón es como Jesús, que manifiesta ese carácter y no sabe que esa virtud está en él. Jesús era consciente de muchas cosas en su vida. Mayor peligro en nuestra vida es la exaltación personal. Juega como un factor muy negativo en nuestra vida. El diablo está contento cuando tú te exaltas, no cuando estás humillado. Si el diablo ve que vas por ese camino de la exaltación en tu vida, buscando la honra, la gloria y esas cosas que muchas veces el ministerio te da, que el prestigio por la labor que haces viene a tu vida, él te deja trabajar y te deja seguir. Dice Agostinho también que el pecado, el orgullo, hizo del primer ángel un demonio y del primer hombre un pecador. Por eso es tan importante en nuestra vida que Cristo se forje en nosotros. Jesús era un hombre diferente a todos los hombres. Él vivió una vida donde la exaltación no era su objetivo principal. Él no vivía de elogios, no vivía de la publicidad que sus buenas obras traía a su vida. Él vivía en esa humildad de corazón, en la esencia propia de aquel que el único objetivo en su vida es glorificar al Padre. Pablo tuvo una experiencia parecida en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, cuando iba con un grupo de discípulos y dice la palabra de Dios que le salió al paso una mujer que tenía un espíritu de adivinación y que iba dando a grandes voces diciendo: he aquí los siervos de Dios, los siervos del Dios Altísimo. Dice la palabra de Dios que por varios días estuvieron haciendo esta publicidad gratuita a la vida de Pablo y los discípulos. Pero dice la palabra de Dios que Pablo, harto ya de estas insinuaciones, fue y le echó el demonio fuera, quitándole el don, y de esa manera impidiendo que esta mujer siguiera haciendo esas cosas. Los seres humanos no funcionamos así en nuestra vida. Cuando alguien nos elogia, cuando alguien habla bien de nosotros, eso alimenta nuestro ego. Eso nos pone un poquito más por encima de los demás. Esa no es la evidencia del carácter de Cristo en nuestra vida.
Pablo tuvo una experiencia en ese camino de Damasco, en el camino de la cruz, como yo le digo, para que, a pesar de las insinuaciones de esta mujer y a pesar de que quizás hizo un buen trabajo para Pablo y los discípulos en aquel lugar, abriéndole las puertas con esta publicidad, con esta propaganda positiva, pero llegó un momento en que Pablo dijo, basta, ya es suficiente. Esa conciencia de que ese no es el camino en nuestra vida es la conciencia que tenía Pablo, que no se dejó halagar por esos elogios, sino que echó fuera el demonio de aquella mujer. Muchas veces permitimos los elogios excesivos en nuestra vida y no nos damos cuenta de que el camino de la exaltación para nosotros no es el camino de la cruz. La cruz hace disipar eso en nuestra vida, como lo hizo en la vida de Pablo. La cruz forja en nosotros la verdadera humildad de corazón. Aquel hombre que no busca la exaltación como forma de progreso en su vida. No son los objetivos que él tiene marcado. Es el servicio rendido de un corazón, aquel que dio su vida en la cruz, como fue Jesús. Hay dos características de Jesús que lo hacen más evidente que Jesús era un hombre manso y humilde de corazón. No porque él era bueno, no porque él se escondía detrás de actos de piedad y de virtudes amorosas hacia los demás, no, sino porque él en sí mismo tenía ese corazón. Y es el corazón que Dios quiere forjar en nuestra vida, es el corazón que Dios quiere formar en nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dos cosas para ir terminando. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. ¿Qué dimensión de la vida de Jesús tan excepcional? Dice aquí la palabra de Dios que él no hacía nada que su Padre no le indicara. Él vivía absolutamente dirigido por la dirección del Padre en su vida. Esta es la conquista del corazón humilde, de aquel que no tiene otro objetivo en su vida, más que hacer aquello que el Padre le revela a su vida. Cuando el Padre le reveló ir a una cruz, él, en obediencia y en sumisión y en absoluta confianza de que aquel era el camino para salvar y para hacernos a ti y a mí hijos de Dios, él lo hizo sin dudar en ningún momento. Tuvo sus luchas, pero el carácter humilde y manso venció al miedo de ir a la cruz, al temor y al sufrimiento. El verdadero carácter de Cristo en nuestra vida vence esas cosas, porque estamos en absoluta dependencia de la dirección de Dios en nuestra vida. Y Jesús era así. No hacía nada que el Padre no le dijese. Su caminar era un caminar direccionado por el Padre en su vida. El corazón humilde no ansía otra cosa más que vivir en la dependencia de Dios. El más humilde es el más dependiente de aquel que sabe que es el que hace fluir la vida y la gracia de Dios en él. Somos dependientes de él como lo fue Jesús del Padre. Esa dependencia de él no era como consecuencia de la debilidad de Jesús, sino de la obediencia real en su vida y de su amor hacia el Padre. No solamente hacía lo que el Padre decía. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió.
la del Padre. Jesús no tenía como objetivo personal en su vida hacer su voluntad, sino hacer la voluntad de aquel que le había enviado. Él no tenía agenda propia, no tenía proyecto propio en el Evangelio. Él había venido para cumplir con el propósito de Dios en su vida. ¿Cuál era ese propósito? Tú y yo lo sabemos. Porque aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero en la cruz, sabemos que el propósito de Jesús era ir a esa cruz, a morir y a redimirnos de nuestros pecados. Y no solamente a eso, sino también a llevarnos a morir con Él en esa cruz. Para que la manifestación de la vida de Dios, para que la muerte del viejo Adán dé como consecuencia la vida de un nuevo hombre, de una nueva criatura, que es ese nuevo Cristo que vive en nosotros y que ha sido despojado de esa naturaleza pecaminosa, con la cual vamos a tener luchas en nuestra vida, pero que sabemos que un día Jesús en esa cruz venció al pecado. El mismo poder que había en Jesús está hoy en mí, por la gracia y la misericordia, no por mérito, no por imitación o por conocimiento religioso, sino por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios podemos vencer y estar firmes delante de Dios y en victoria sobre el pecado. El Padre llevó a Jesús a la cruz, porque fue el Padre el que envió a Jesús a la cruz. Y es Jesús el que nos lleva también a esa cruz a nosotros. Lo mismo que hizo el Padre con Él, Él hace con nosotros. Tiene el mismo propósito que el Padre tuvo en Él y que ahora Él tiene para nuestras vidas. No hay otro camino en nuestra vida. No es un camino estrecho, lleno de estrecheces, que pueda haberlas, sino que el camino estrecho es estrecho para Adán, pero es glorioso para aquel que nace de nuevo. Termino en Apocalipsis 4, versículo del 9 en adelante. Aquí vemos en este libro tan lleno de simbologías y cosas que a veces no somos capaces de comprender y entender, cómo Dios entrega la corona a 24 ancianos. 24 ancianos que reciben una corona de dignidad en sus vidas. Una corona que les es dada por el Cordero. Pero que cuando el Cordero viene y se acerca a sus vidas, ellos se arrodillan y ponen su corona a los pies del Cordero. Porque cuando tú estás delante de la presencia de Dios, aunque Dios te haya dado dignidad a tu vida y ha puesto una corona de gloria en ti por la gracia y la misericordia, delante del Cordero, delante de Él, toda corona se pone a sus pies, porque Él es el Cordero de Dios. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el corazón humilde, más humilde que ninguno. Y nunca podremos levantar y erguir nuestra cabeza con una corona propia de gloria, cuando aquel que se lo merece todo, toda honra, toda gloria, esté delante de nosotros. Ningún mérito que hayamos hecho, ninguna gracia que hayamos recibido en nuestra vida, aunque Dios nos haya usado y hayamos tenido éxito en muchas cosas, nos hayan elegido por ser esto o lo otro, cuando estemos delante de Jesús, cuando hayamos recibido esa corona de dignidad que Él pone sobre nuestras cabezas, la brindaremos a sus pies, porque Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, no hay otro como Él. Apocalipsis 4, versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante de Él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo:
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios, Jesús, nos gana por cómo es Él. Nos atrae de Él todo, porque Él es el todo. Porque todas las cosas son por Él, para Él y de Él. No hay nada que en este mundo no esté enfocado en darle la gloria y la honra al Cordero de Dios. No hay otro motivo en nuestra vida. Aunque hayamos recibido en nuestra vida favores de Dios, gracia de Dios en nuestra vida, que podamos atribuirlo a nosotros, porque esa gloria procede de Él, porque Él es el Señor, Él es el Cordero de Dios, Él es el que es manso y humilde de corazón y conquista nuestros corazones por cómo es Él. Él en su humildad vino a lavarnos los pies. ¿Cómo lavar los pies a un bandido como yo? ¿Cómo doblar su rodilla ante mí para quitar el polvo del camino? ¿Cómo no sacar mi corona, una corona que he labrado con mi esfuerzo y mi trabajo? Muchas veces pensamos eso. Una corona que no sirve de nada si aquel que te la da no es el Cordero de Dios. Queridos amigos, no hay otra cosa más gloriosa para nuestra vida que Cristo se forme en ti y en mí. No hay otro regalo del cielo más enriquecedor para nosotros que ver la gloria de Dios manifestándose en este burrito, en tu vida y en la mía, para formar a un Dios por la eternidad en nuestros corazones. Dios te bendiga.